El mensaje de esta mañana es la continuación de lo que estuvimos hablando el domingo pasado acerca de definiendo el pecado a la luz de la Biblia. Nosotros referíamos la semana pasada que el tema del pecado a veces se ha usado como un tema acusatorio o como para diferenciar los buenos de los malos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, que todos lo somos. Y de una u otra forma, en nuestra condición, en nuestra naturaleza, el hombre comete errores y muchos de ellos la Biblia los define como pecado. Decíamos el domingo pasado que es una transgresión consciente de un precepto religioso. Así lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Pero Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No la ley a la que nosotros nos sometemos aquí en este país, sino a la ley de Dios que está en la Biblia. Pero en sentido general, yo sé, hermanos, que muchas veces nosotros los hombres, de alguna forma, no queremos hacer lo que es incorrecto delante de Dios. Pero quizás nuestros pensamientos, nuestros propósitos, nuestras debilidades como seres humanos nos llevan a eso. Somos creados por Dios y mostramos entonces algo de esa capacidad que Dios nos da. Pero precisamente el hecho de estar alejados de Dios nos hace que nosotros entonces cometamos errores en la vida. Y muchos de ellos entonces la Biblia lo define como pecado. ¿Qué hace Dios en el principio? En el principio Dios, en esos capítulos 20, da al pueblo una serie de instrucciones que la define la Biblia como la ley y los mandamientos. Vayamos rápidamente a Éxodo 20 para que repasemos allí lo que la palabra de Dios dice sobre, en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver el pecado a la luz del Nuevo Testamento, pero haciendo un repaso de lo que vimos el domingo pasado, vayamos brevemente a Éxodo capítulo 20, cuando la Biblia nos habla allí de los 10 mandamientos. Dice así la palabra de Dios: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta fue la instrucción primera que el Señor da cuando saca al pueblo de Egipto. Muchos de nosotros recordamos que para nosotros la idolatría, el adorar imágenes, era algo abominable, luego que llegamos a Cristo. Y se ha entendido a través del tiempo que las imágenes tienen ojos y no ven, oído y no oyen, boca y no hablan. Y las personas como que se han ido educando en ese término de que una imagen no te dice nada, pero la palabra de Dios te dice mucho. Entonces Dios primeramente dice: no te hagas imagen de nada, ni te inclines a ellas, ni las adores. Ahora bien, pasa luego ya en el versículo 7. En el versículo 7 pasa entonces a definir textualmente, Éxodo 20, versículo 7, lo que a él no le agrada, y lo define aquí en la Biblia. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No podemos nosotros, hermanos y amigos, decir que amamos a Dios y hacemos lo contrario. No podemos tomar ese nombre santo y sagrado, su obra, como un relajo o algo con lo que podemos nosotros fluctuar. Dice el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 7 días trabajarás y harás en él toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová de los cielos, hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La idea bíblica, hermanos, aquí es que nosotros podamos, como hacemos en el día de hoy, apartar ese día para el Señor. Un día que nos dediquemos a venir a la iglesia, a adorar, cuando estemos en la casa, en familia, en la comida, seguir con ese tiempo de comunión con el Señor. Esa es la intención de guardar ese día. Nosotros quizás no lo hacemos con la rigurosidad que lo hace el pueblo judío, pero la intención es que nosotros podamos descansar ese día, pero al mismo tiempo que descansamos, podamos tener esa comunión entera con el Señor, en familia y también a solas. Continúa diciendo ahora el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no moramos. Y Moisés respondió, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dios aquí, hermanos, está estableciendo en el principio del pueblo los límites que el pueblo debía de tener para que no incurriera en el error de cometer pecado. La finalidad de los mandamientos era que el pueblo no pecara frente a Dios. Cuando nosotros hacemos un salto al Nuevo Testamento, nos encontramos con otras definiciones que da la palabra de Dios, más específicas, más contemporáneas, quizás más adaptadas a lo que estamos viviendo hoy en día. Ciertamente, codiciar lo del prójimo, codiciar lo del vecino, lo de mi amigo es un pecado. Su casa, su mujer, sus bienes, todo así lo describe la Biblia. Pero ahora en el Nuevo Testamento, como decía, hay un conjunto de pecados que también define la Biblia muy claramente. ¿Cuál era ese propósito? No solamente que las personas iban a morir en ese pecado y no iban a obtener, digamos, la redención, la salvación y la vida eterna, sino que también esos pecados iban de manera, digamos, aquí en la tierra, a consumir el ser humano. Cuando uno lleva una vida de pecado, una vida que no hace un stop para encontrarse con Dios, esas mismas cosas que vamos haciendo que a Dios no le agradan, nos van consumiendo, nos van deteriorando, hasta llegar a un punto que muchas veces el ser humano no le ve sentido a la vida.
Pero cuando uno se acerca a Dios y entiende y ve lo que Dios define como pecado, entonces uno debe de hacer el ejercicio de irse apartando de eso para que vengan a nuestra vida tiempos de reposo, de tranquilidad y tiempos en los que podamos ver a Dios obrando en medio nuestro. Una de las cosas que el Antiguo Testamento, o una expresión que tiene el Nuevo Testamento, es que los que practiquen el pecado no heredarán el reino de Dios. Esa es la esencia. Por eso que Dios quiere que nosotros nos apartemos de eso y vivamos una vida más apegado de Él y alejándonos de ese pecado que nos hace entonces que perdamos esa bendición. Heredar el reino de Dios, heredar el reino de los cielos, debe ser el anhelo de cualquier ser humano. Porque la palabra, y vamos a ver en algunos versículos, en algunos pasajes, describe textualmente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No lo van a heredar. Una cosa es que usted y yo un día, digamos, o en un momento, podamos equivocarnos, podamos faltarles a Dios de alguna manera. Pero que nosotros estemos en esa constante práctica y que esa práctica nos cause un deleite, ya ahí tenemos problemas frente a Dios. Veamos entonces aquí en Efesios capítulo 2. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Y veamos aquí el pecado que opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2. Hermanos, cuando lo tengan podemos decir amén. Para que vayamos todos juntos en la lectura. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a leer a la altura. Vamos a comenzar en el versículo 1 de Efesios capítulo 2. Y vamos a leer hasta el versículo 3, del 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando uno anda en desobediencia con Dios, no es Dios que mora en uno, es el contrario. Y nosotros nos convertimos entonces en desobedientes. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero aquí en este pasaje, en este versículo número 3, hay una expresión que llama la atención cuando uno lee el versículo. Y dice, voy a comenzar en el 3, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. En un tiempo quizás muchos de nosotros vivíamos así. Todo lo que nos llegaba a la mente lo hacíamos sin saber ni pensar cuál era la consecuencia que eso nos iba a traer. ¿Por qué? Porque no teníamos quizás la capacidad de discernir en lo que era pecado y en lo que no era, en lo que Dios le agradaba y en lo que Dios no le agradaba. Probablemente muchos de nosotros cometimos errores porque no teníamos la capacidad para discernir. Quizás nunca pudimos ver o tener a alguien de frente que nos fuera diciendo: mira, Dios dice en su palabra que si nosotros cometemos esto, a Él no le agrada, y que si nosotros no venimos a Él arrepentidos, entonces no podríamos acercarnos a Él y obtener la salvación de nuestras almas, que es lo más importante. El hombre natural ve la vida que termina con la muerte física. Sin embargo, el hombre que conoce a Dios entiende que la vida
aquí en la tierra solamente es un estado, y que luego que uno muere pasa entonces a lo mejor, que es a vivir con Cristo, con Dios eternamente y para siempre. Porque ya habremos pasado todas las situaciones de este mundo, y ya donde está Dios y Cristo no existe más el pecado ni existen las cosas de este mundo. Así que, hermanos y amigos, probablemente muchos de nosotros, como decía, cometimos muchos errores, muchas faltas, porque desconocíamos, no teníamos eso claro. Pero en esta mañana, hermanos, yo quiero que en nuestras mentes quede que nosotros no podemos seguir la voluntad de nuestra carne y la voluntad de nuestros pensamientos cuando esto va contrario a lo que establece la Biblia, a lo que establece Dios a través también de ella. Ciertamente, la práctica del pecado nos condena y nos aleja de la comunión de Dios. En el capítulo 5 de esta misma carta a los Efesios hay una lista, capítulo 5, versículo 3, hay una lista, hermanos, y vamos a leer hasta el versículo 7, de pecados que la Biblia lo define y lo describe muy claramente. Dice el capítulo 5, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Muchas veces, hermanos, nuestro ambiente, nuestros amigos, nuestros relacionados influyen en nosotros para hacer cosas indebidas. Y cuando quizás no tenemos la capacidad para discernir, uno accede a veces a hacer cosas que luego entonces nos arrepentimos de ellas. Fíjense cómo termina el versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos, con aquellos que la practican, se deleitan en ellas, pero también motivan a otros a hacerla. Yo siempre le decía a mis hijos cuando estaban adolescentes, le decía, ¿por qué tú no invitas a tus amiguitos a venir a la iglesia? Y tú siempre tienes que estar accediendo a las invitaciones de ellos. Cuando tú sabes, o ustedes saben que en la iglesia ellos van a recibir la palabra de Dios, buena orientación, buen consejo. Pasa mucho con los cristianos. A veces nosotros cedemos mucho a invitaciones, a personas, pero cuando tú invitas a alguien a la iglesia, la gente no quiere venir. La gente no quiere venir. Y uno accede con las personas. De alguna manera uno siempre cuando va a un lugar deja caer la palabra de Dios, deja caer un mensaje. Pero las personas a veces se niegan. Por una razón o por otra. Porque tampoco podemos hacer un juicio de ello. Pero, hermanos, aquí la palabra de Dios está definiendo lo siguiente: palabras deshonestas, necedades, truhanerías. Dice fornicación, inmundicia, avaricia, que es idolatría. Esto no tiene herencia en el reino de Dios. No tiene parte en las cosas de Dios. Y el versículo 6 tiene una clave para nosotros, como decía: nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas. Hermanos, desechemos todo aquello que no venga de Dios. Toda palabra, toda cosa que no venga de Dios, tenemos que desecharla. Para provecho nuestro y para provecho de la obra de Dios. También en Gálatas, en el capítulo 5,
en el versículo 19, hay otra lista que yo le he compartido varias veces con la iglesia, pero uno hablando de este tema no pudiera dejar pasar la oportunidad. Gálatas 5 esta carta es la carta anterior a Efesios. Vamos a leer en Gálatas 5 a partir del versículo 19. Define esta carta de Gálatas 5 a partir del versículo 19 los deseos de la carne. Recuerden cuando leíamos en Éfeso, en la carta a los Efesios, hablaba sobre las cosas que le gustan a la carne y los pensamientos. Y en esta porción de Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías. Quizá para muchos de nosotros la ira, los pleitos, los celos, las contiendas, las enemistades no son un pecado. No le damos ese peso que da la Biblia como pecado. Y probablemente muchos de nosotros hacemos práctica de manera consciente e inconsciente de alguna de estas cosas. Pero la palabra de Dios para eso está ahí, para alertarnos. Siempre digo, hermanos, la palabra de Dios en el creyente debe ser más preventiva que reactiva. Porque cuando nosotros a veces venimos a reaccionar a la palabra, a veces ya eso nos ha llevado un costo. Hemos pagado un precio que probablemente lo hubiéramos ahorrado si hubiéramos conocido la palabra antes o hubiéramos puesto en práctica lo que dice ella. Hay una palabra que aquí me llamó la atención, que es la palabra disensión, que la Biblia la usa en dos formas. Disensión, como dice el diccionario de la Real Academia, que es la oposición o contrariedad de varias personas en los pareceres o en los propósitos. Contienda, riña, altercado. Aquí la palabra define de Dios disensión como un pecado, pero quizás muchos de ustedes o muchos de nosotros hemos escuchado en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 19, que dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Digo esto, hermano, porque se usa la misma palabra en las dos citas bíblicas. En este contexto se refiere a ese espíritu de contrariedad siempre que a veces se levanta en las iglesias. A veces un espíritu de que vamos en contra siempre de lo que una mayoría propone o desea. Pero aquí dicen, en este contexto que lo marca 1 Corintios 11:9, es en el tema del debate. Que podamos hablar, que podamos discutir, que podamos intercambiar puntos de vista, como lo hacemos los jueves, los estudios bíblicos. Que podamos exponer la idea, pero que eso no lleve a que entonces entre nosotros se origine una causa de división por un criterio, un pensamiento que uno u otro hermano pueda tener. Y dice así la palabra de Dios, para que sean probados entre vosotros aquellos que están verdaderamente firmes. O sea, cómo tú piensas, como yo pienso. Porque al final lo más importante es que la obra de Dios vaya marchando a ritmo en el que Dios quiere que marche. Solo, hermano, quería poner esa aclaración, porque esta palabra aparece en estos dos pasajes bíblicos. Entonces, sigue diciendo el pasaje que estamos leyendo, versículo 21, vamos a leer entonces en el 19:21, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes. Concluye diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay una, hermano, diferencia tremenda, como decía ahorita, cuando usted incluso incurre en una falta, digamos, usted se acerca a Dios con un corazón arrepentido, pidió perdón, eso se queda entre usted y Dios. Pero cuando yo me llamo a ser un creyente y yo insisto en una práctica de vida pecaminosa, entonces ya yo tengo problemas, no solamente con Dios, sino también con mis hermanos, con la iglesia. Cuando una persona dice que ha conocido a Cristo, que ha venido digamos que ha reconocido que Dios es el supremo, que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, y hace un acto de arrepentimiento, digamos, se tiene que ver alguna transformación en esa persona, algún fruto tiene que verse. Decía el domingo pasado, cuando en alguien que dice que es creyente, que ha conocido a Cristo, no se ven evidencias de frutos, entonces ese arrepentimiento y esa conversión puede ponerse a veces entre comillas. Nosotros no somos quien para juzgar, pero el creyente tiene que dar evidencias de que realmente ha conocido al Señor. Para nosotros, hermanos, yo creo que lo más importante que tenemos presentes es que si estamos juntos aquí trabajando, es trabajando con un propósito celestial, no terrenal. No terrenal. Noten que nosotros vemos muchos casos en familias que cuando hay una herencia, todo el mundo está atento. En Santo Domingo la gente me decía, Néstor, tú eres millonario, porque tú tienes una herencia que no sabes la que tú tienes, la herencia de los rosarios. Y eso era un escándalo. Muchos de ustedes saben lo que pasó con eso, ¿verdad? Y usted veía a las personas en ese sitio que se reunían, buscaban más personas con el apellido Rosario, dando dinero para inscribirse en la asociación y todo eso. Sin embargo, eso se esfumó. Aquí la palabra está hablando de la herencia del reino de los cielos. La herencia del reino de Dios y de Cristo. En donde lo incorruptible no puede entrar. Lo que se daña, lo que se contamina, no entra delante de la presencia de Dios. Y eso debe ser el anhelo de cualquier persona que ande en esa búsqueda. Estar en el lugar que Dios quiere que cada hombre y cada mujer esté. No quizás anhelando y deseando tanto las cosas de este mundo que al final van a perecer. Nuestro cuerpo se va a ir desgastando, nuestro cuerpo se va a ir menguando con el tiempo, se va a ir enfermando, pero el espíritu se va fortaleciendo. Esa es la gran diferencia en el creyente. Mientras muchas personas hoy en día no quieren envejecer, hacemos todo lo posible para que el cuerpo se mantenga fuerte, a veces descuidamos lo más importante, que es el espíritu. Ese espíritu que cada día tenemos que alimentar, porque en espíritu es que vamos a estar con Dios en el reino de los cielos, no en este cuerpo corruptible que no puede estar delante de la presencia de Dios. Así que, hermanos y amigos, en esta mañana yo quiero que pensemos y que valoremos esto, que hay una herencia que es incorruptible, que es la herencia de Cristo en el reino de los cielos. El versículo base que nosotros usamos en esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 y el versículo 24. En un momento, el Señor tuvo ese encuentro con los discípulos y estaban hablando porque ellos querían ir a donde el Señor iba. Pero ellos todavía no tenían claro en su mente
de dónde el Señor iba, de dónde venía y hacia dónde iba. Y dice el pasaje que citamos anteriormente, San Juan 8:24, de la manera siguiente. Dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La expresión yo soy es una expresión que se encuentra también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios habla con Moisés y le dice: ve a Faraón, Moisés le pregunta: ¿y cuando vaya qué le digo? Dile: yo soy, me envió. Ese es el nombre, uno de los nombres que se le da a Dios en el Antiguo Testamento: yo soy. Y en este versículo 24 del capítulo 8 del Evangelio según San Juan: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si nosotros no creemos que Cristo es Dios, que Él es el mediador, que Él es el Salvador, nosotros vamos a morir en nuestros pecados, porque nuestros pecados nos van a ir consumiendo poquito a poquito. La mente se va a ir cauterizando y muchas veces no vamos a poder establecer diferencia entre algo que viene de Dios y algo que no viene de Dios, porque ya el pecado ha carcomido nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. ¿Que es fácil? Nadie dijo que era fácil. Nadie lo dijo. Porque seguir a Dios cuesta, primeramente, negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo. Cuando viene ese momento en nuestras vidas de ira, de celo, de pleito, de contienda, y estoy mencionando actos, pecados, en los que todos nosotros probablemente nos sentimos identificados. Cuando algo de eso viene, uno tiene que someterse a esa obediencia de la palabra para que ese pecado no haga entonces que nosotros nos vayamos cauterizando, practicando y viviendo esa vida que a Dios no le agrada, de pleito, de ira, de celo, de contienda, de disensiones. Que eso no permite entonces que podamos crecer ni como individuos ni como cristianos. Hermanos, para finalizar, Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene una salida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de nuestra maldad. Cualquiera creería que un acto que hayamos hecho no tiene perdón de Dios. Sin embargo, la Biblia así lo dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo único que nosotros necesitamos es acercarnos a Cristo con sinceridad. Eso es lo único que nosotros necesitamos. Y dejarnos guiar por su palabra. Y no permitir que sea el mundo que dirija nuestras vidas, sino que sea Dios el que dirija nuestras vidas. Vamos a fallarle a Dios. Nos vamos a equivocar. Pero Él nos da el camino y la herramienta para que si en un momento fallamos, podamos entonces nosotros encarrilarnos de nuevo. Pero no puede el hombre y la mujer vivir una vida de pecado apartado de Dios. Porque entonces no heredaremos la verdadera herencia que nosotros debemos de buscar en esta vida. El reino de Dios, el reino de Cristo y su justicia. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias mi Dios por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos muestras las cosas que no te agradan, pero al mismo tiempo, Señor, tú nos haces, Señor, partícipes de las cosas que te agradan. Y cuando fallamos, Señor, tú nos das también la salida para cómo reconciliarnos contigo. Gracias, mi Dios, por Cristo, por su obra redentora en la cruz del Calvario. Gracias, mi Dios, porque tenemos acceso a tu palabra. Gracias, mi Dios, porque podemos hablar libremente de ella, sin ningún tipo de restricción, Señor.
Gracias por la iglesia. Gracias, mi Dios, por cada persona aquí en este lugar, mi Dios. Por cada familia aquí, Señor, representada. Bendice, Señor, cada miembro en esta congregación. Cada parte de la familia en esta congregación, Señor, bendícela, Padre. Hácele ver tu palabra. Hácele ver tus propósitos, Señor. Que podamos entender que solo a través de Cristo, solo a través de Él, podemos alcanzar, Señor, la reconciliación contigo, Padre. Permite, Señor, que siempre podamos estar atentos a esta palabra, Señor. Que los celos, que la ira, que la contienda, que las disensiones, que los pleitos, que todas estas cosas, Padre, que muchas veces están invadiendo el seno de la familia, Señor, nosotros podamos estar alerta, Padre, para que no contaminen nuestro medio. Para estar, Señor, pendientes a esto que tú dices en tu palabra, que los que practican tales cosas, mi Dios, no heredarán el reino de los cielos, Padre. Gracias, mi Dios, una vez más te damos por cada miembro aquí. Gracias te damos una vez más, Señor, por el corazón desprendido de los hermanos en este lugar. Permite, Padre, que siempre seamos hacedores de tus palabras más que oidores. Si hay aquí, Señor, en este lugar, algún alma, alguna persona que aún no te conoce, mi Dios, que en esta mañana pueda tener la oportunidad de reconciliar su vida contigo a través de Jesucristo. Muchas gracias, mi Dios. Gracias de nuevo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro, te pedimos estas cosas y en su nombre oramos. Amén.